Buenas cabros, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy un nuevo video para el canal. Voy a contar esta creepypasta, espero que... Oye amor, mi Kate, espera un momento, ya me tocará contar unos de tus creepypastas. Ah, Sarvente, tienes razón, supongo que esta vez sería tu turno, a contarlo. Sí es. Bueno, ¿me dejas decirlo por ti? Bueno. Está bien, todo lo que sea por ti. Puedes contar esta creepypasta que justo se me ocurrió, y para el próximo video que yo suba, la cuento yo. Sí, está bien. Gracias, muchísimas gracias Kate. Ahora yo seré el que cuente la creepypasta de hoy. Bueno, sin nada que decir, empezamos. Pues bien, todo pasó esta noche, precisamente esta noche. Estaba aburrido, pensando en cómo matar el tiempo, mientras charlaba con la gente en SMWC. La pasamos bien y nos reímos un buen rato. Por aburrimiento, decidí revisar la sección de expedientes de moderación. Parece que había bastantes. 33, si no recuerdo mal. Los primeros acts que vi al ordenarlos por fecha eran un par de realmente horribles, con capturas de pantalla pésimas para colmo. Naturalmente, les mostré estos acts a los usuarios de SMWC. Nos reíamos de lo malos que eran algunos, pero entonces vi uno llamado Mario. Solo eso, ni más ni menos. La descripción parecía bastante extraña, como si algún hacker japonés intentara traducir la trama original de Super Mario World y fracasara estrepitosamente. Se lo mostré a Kieran y se echó a reír. Decía lo siguiente: en el papel del fontanero de Super Mario, verifica que eres la bella princesa Tosotouro. Bowser ha secuestrado al malvado rey. Tu misión es rescatarla. Este hack incluye 6 niveles muy largos. La curiosidad me pudo. Decidí descargar el hack. No sabía lo que me esperaba, ya que la única captura de pantalla era solo la pantalla de título con las letras Mario de la pantalla de título de Super Mario World. Me pareció un poco raro que tampoco hubiera fechas ni nada, ya que los hackers suelen incluir sus nombres y fechas en los títulos, para indicar cuando comenzaron el proyecto. Al abrir el hack, me encontré con 2 archivos. Uno llamado 3007014, un simple archivo TXT de 27 KB, y el archivo IPS, llamado simplemente Mario. Por alguna razón, quise ver qué tenía que decir el autor del hack, pero al abrirlo en el blog de notas, solo había símbolos, letras y signos de puntuación indistinguibles, como cuando abres un ROM en un editor de texto como el blog de notas. Parece que el autor simplemente copió su ROM a formato TXT, aunque podría equivocarme. Al examinarlo con más detenimiento, en la parte superior del archivo TXT, entre la jerga sin sentido, encontré lo único que parecía inglés. Aquí hay un fragmento de lo que encontré. Para ser sincero, no supe qué pensar de esto. Al final, decidí que simplemente era una forma de hacerme perder el tiempo, obligándome a buscar algún texto en ese archivo sin sentido. Apuesto a que nadie jamás podrá descifrarlo. Dado mi creciente interés, decidí empezar a buscar en mi carpeta de descargas, un auténtico desastre, una copia de una ROM limpia, que había descargado mucho antes de los sucesos de esta noche, y un parcheador IPS. Por supuesto, elegí Lunar IPS. Así que procedí a mover la ROM y el parcheador IPS a la carpeta de la... Parcheé la ROM, sin saber qué esperar, y rápidamente la arrastré a SNES, para jugar lo que creía que sería un desastre en forma de imagen ROM. Al iniciarla, noté que el autor se había tomado la molestia de cambiar la cabecera de su hack. En lugar del típico Super Mario World que se ve al iniciar un ROM en SNES, solo aparecían las letras Mario.
En ese momento, recuperé algo de esperanza, porque normalmente quienes hacen ediciones chapuceras al ladrón, no suelen saber lo suficiente como para cambiar el título de la cabecera. Pensé que no estaba perdiendo el tiempo, y me animé un poco al pensar en lo que el autor tenía que ofrecer en su interesante acto. La pantalla de título cargó, exactamente igual que con Super Mario World, solo que ahora solo aparecía Mario, como mencioné antes. Algo más me llamó la atención, incluso más que la extraña ausencia de los mosaicos de la capa 3 en la pantalla de título. La paleta de colores brillantes y alegres de Mario parecía, ¿cómo decirlo?, apagada. Lo que antes era un rojo violáceo ahora parecía gris con un ligero matiz rojizo, y estoy casi seguro de que sus pantalones también se veían más grises que azules. Me pareció extraño y me pregunté por qué le habían dado a Mario una paleta de colores tan apagada. Relatos de terror sobre Agrons de Mario, como 666, donde se juega con elementos macabros y se crea una atmósfera de pánico. Una de las creepypastas más conocidas implica una versión retorcida de Super Mario World donde un hongo espeluznante mata a Mario, lo que desencadena una lucha contra un Luigi demoníaco en un mar rojo y ensangrentado. Elementos comunes en estas creepypastas: Luigi como antagonista. Luigi a menudo se convierte en un villano en estas historias, adoptando un papel malévolo que Mario debe superar. Un mapa de mundo alterado. El mundo del juego se transforma en un escenario de pesadilla, a menudo con un fondo rojo y ensangrentado, creando un ambiente de terror. Combate contra un jefe. En algunas historias, el jugador debe luchar contra Luigi en una batalla de jefe, con Luigi saltando y disparando bolas de fuego. Finales perturbadores. Los finales suelen ser tétricos, como Luigi siendo enviado a la lava, seguido de una música escalofriante reproducida al revés y a cámara lenta. Es importante notar que estas historias son creaciones de los fans y no forman parte del juego oficial de Super Mario World. Las Agrons son versiones modificadas del juego, que pueden ser alteradas por los fans para crear experiencias de juego diferentes, y en el caso de las creepypastas, estas modificaciones suelen incluir elementos de terror y suspenso. Un silbato de distorsión empapado de sangre surgió ominosamente de lo que ahora creo que es la grieta más profunda del infierno. Sonó 2 veces, como lo haría un silbato normal. Esa, querido lector, fue la única normalidad de lo que jugué hoy. Tocaba una melodía profunda que no puedo sacarme de la cabeza mientras escribo esto. El silbato descendió, golpeando violentamente a Mario en el pecho. Dejó escapar un grito espeluznante cuando el sonido le atravesó la espalda y salió por su pecho. Aquel grito no era para nada de 8 bits. Ni siquiera parecía de dibujos animados. Era el sonido de una angustia pura, de una agonía absoluta. Su expresión lo reflejaba. Para terminar mi experiencia con esta perversa versión de algo que una vez amé, Mario fue transportado a la zona de distorsión del silbato de sangre. Ojalá no hubiera descubierto ese secreto. Este juego será mi perdición. Intentaré explicar lo mejor posible lo que pasó y lo que sin duda implicará. No sé si me creerán, pero esta burla cruel de uno de mis juegos favoritos de la infancia debe ser explotada y jamás vista por ningún otro ser humano en este mundo. Y Todd, así llamaré a mi amigo por privacidad y seguridad, no envíes ese enlace a nadie. Verás por qué más adelante. Entré al nivel del castillo. Sabiendo que su único secreto era el silbato de teletransporte, me deshice de un hueso seco antes de ponerme una cola de mapache. Tomé impulso y volé sobre el nivel hasta llegar al área secreta. Mi vida antes de pulsar la flecha arriba del teclado era completamente diferente. Era feliz. Era normal. Podía despertarme por la mañana reconociendo mi propio reflejo, con la absoluta certeza de que estaba a salvo. Ahora son mentiras. Todo mentiras. Sé que, a partir de lo sucedido hoy, mi vida se convertirá en un infierno donde cada día será una lucha inútil por conservar la cordura. Tras terminar este miserable collage de desolación electrónica, recibiré la muerte con los brazos abiertos, como a un amor perdido hace mucho tiempo. Ahora toca afrontar lo que ha ocurrido. Los bloques que revestían la pared eran de un negro obsidiana lúgubre, aunque pulido. La piel de Mario tenía ahora un tono grisáceo, pero ese no era el problema. La música era una versión acelerada del tema habitual de la sala de bonificación. El cráneo de Toad estaba partido y sangraba profusamente, derramando sangre sobre el suelo y haciendo que la habitación estuviera resbaladiza como un nivel de hielo. Su boca también estaba abierta y escupía sangre al suelo.
La sangre tenía una cualidad inquietante y reflectante que debería haber sido gráficamente imposible para un juego de 8 bits como Mario 3. Me acerqué a él para ver qué podía decir. Esto fue lo que me dijo: silbato de sangre. Escucha su llamado. Corrí entonces hacia el cofre para ver qué contenía. Estaba empapado de sangre brillante y realista, del mismo tipo que emanaba de los orificios y el cráneo expuesto del pobre animalito con cabeza de hongo. Avanzando, lo atravesé para descubrir su oscuro secreto. Su retorcida sorpresa. No estaba preparado para lo que sucedió después. Un silbato de distorsión empapado de sangre surgió ominosamente de lo que ahora creo que es la grieta más profunda del infierno. Sonó 2 veces, como lo haría un silbato normal. Esa, querido lector, fue la única normalidad de lo que jugué hoy. Tocaba una melodía profunda que no puedo sacarme de la cabeza mientras escribo esto. El silbato descendió, golpeando violentamente a Mario en el pecho. Dejó escapar un grito espeluznante cuando el sonido le atravesó la espalda y salió por su pecho. Aquel grito no era para nada de 8 bits. Ni siquiera parecía de dibujos animados. Era el sonido de una angustia pura, de una agonía absoluta. Su expresión lo reflejaba. Para terminar mi experiencia con esta perversa versión de algo que una vez amé, Mario fue transportado a la zona de distorsión del silbato de sangre. La llamo así porque solo tenía el contorno genérico de la pintoresca isla. El agua consistía únicamente en la misma sangre que mencioné en mi encuentro con el silbato. Cadáveres de Toad y otros enemigos de Mario flotaban esparcidos cerca de la orilla. Unos ojos blancos y amenazantes me miraban fijamente entre las olas, emergiendo solo para lanzar su mirada malévola a Mario, o a mí, ya no estoy seguro. Todos los mundos estaban indicados con sus respectivos números, y todos los puntos eran carmesí. En ese momento noté otra anomalía, esta vez en el punto del mundo 8. Junto a él había 2 manchas de fuego de 8 bits que se retorcían y contorsionaban. Sin que yo presionara ningún botón, el silbato hirió a Mario en las costillas. Esto le indicó que se moviera al punto del mundo 2. Negándome a prestar más atención a los horrores que seguramente me esperaban en el desierto distorsionado, guardé la partida y salí. Ya he jugado suficiente por hoy. Supongo que descubrí a las malas que el acrónimo del título de la ROM significara silbato de sangre. A pesar de los horrores que asolan esta abominación, seguiré sometiéndome a este sufrimiento por el bien de todos ustedes. Bueno, también por el mío. Me ayudará a llevar la cuenta de los días, y quizá este intento desesperado y por aferrarme a mi cordura no resulte del todo en vano. 5000 personas han seguido este blog en los 2 días que lo he publicado. Tras esta interesante entrada, espero conseguir más seguidores. Si me seguís, leed la entrada de mañana y compartidla con vuestros amigos. Necesito que veáis la cruda realidad en la que se ha convertido este cascarón de lo que una vez conocí y amé. 8 de junio de 2002. Editar. Bueno, lo logré. Conseguí aferrarme a la frágil percepción de la realidad del tiempo suficiente para completar el segundo mundo. He llegado a la conclusión de que quien quiera que haya creado esto está completamente trastornado. Algo falla en la mecánica de su mente sádica. Su único propósito al crear este mod fue flagelar mental y psicológicamente al alma ingenua lo suficientemente pobre como para caer en la trampa de su misterioso origen. Bueno, sin duda soy lo suficientemente ingenuo como para entrar en esa categoría. Pero me desvío del tema. Volvamos a la experiencia. Me pregunto cómo pude pasar por alto detalles tan importantes ayer cuando guardé la partida en este mundo. No podía creer lo que veía. Sangre con la misma textura de antes salpicaba las arenas del desierto, igual que la arena misma. Ojos solitarios me observaban desde las pirámides. Pentagramas y otros símbolos satánicos también aparecían con frecuencia en el entorno. ¿Podría ser esta que obra de los Illuminati? Bueno, basta de darle vueltas. Tengo que terminar esta historia macabra. Esqueletos de copas cubrían el desolado paisaje. Sin embargo, había algo extraño en el aspecto de Mario. Parecía famélico y reseco, como suele verse después de unos días en el desierto. Mario entró entonces en la casilla 2-1, sin que yo se lo ordenara, y la música empezó a sonar poco después. Era una versión invertida del tema del mundo exterior. Se oían susurros y otros fenómenos paranormales que armonizaban con la música, diciendo cosas crípticas. Tras un minuto, empecé a grabar el sonido. Lo subiré en cuanto pueda, pero sé que hoy no podré.
Una de las cosas más claras que oía era deja que el silbato te guíe y el instrumento de sangre toca la melodía más dulce. Sobra decir que me dio escalofríos, pero ni siquiera eso me impidió terminar el juego. El nivel en sí era muy aterrador. El cielo era azul grisáceo, con un sol casi blanco. Los colores no eran brillantes ni alegres en absoluto. Los bloques de la pirámide estaban descoloridos y agrietados, y los bloques de madera se veían claramente podridos. El esprite de Mario se veía visiblemente hambriento y sediento. Las criaturas de fuego me miraban fijamente como un tiburón mira un banco de peces, como si supieran quién sería su próxima presa. Las expresiones neutrales de los copas se habían transformado en una mezcla de disgusto y repugnancia. Ya había conseguido el mapache, así que corrí por la plataforma con forma de tubería y salí disparado. Volé un rato, lo cual fue agradable. La expresión de Mario también cambió, mostrando la sonrisa alegre que suele tener durante todo el juego. Saboreé esos breves instantes de felicidad que buscaba en este juego. Esos momentos terminaron abruptamente en cuestión de segundos. El cielo se tornó de un negro sombrío antes de que el silbato de sangre volviera a atravesar al pobre fontanero. Mario cayó, su corpulenta figura se desplomó hasta impactar contra el suelo con un golpe seco que juraría haber sentido. Milagrosamente, seguía vivo, su cuerpo se estremecía en un débil intento por levantarse. Una criatura de fuego saltó sobre Mario, quien ahora estaba inmovilizado en el suelo, gritando de dolor. Su grito era terriblemente realista. Desprendía un dolor tan indescriptible que me duele describir la tortura a la que fue sometido este personaje. Ahí estaba, ardiendo y retorciéndose de dolor, y yo ahí sentado, completamente impotente, obligado a presenciar lo que creía que era el final de sus pruebas en el segundo mundo. Estaba tan equivocado. Apareció la selección de nivel. Tras silbar, Mario fue transportado a uno de los niveles de la pirámide. Al comenzar el nivel, el fondo era un negro denso y humeante. Relámpagos iluminaban el cielo. Demonios alados volaban durante estos relámpagos. También brillaban en el cielo pentagramas y el número 666, con una luz estática. Mario era llevado a cuestas por dos de los hijos de Bowser hasta la cima de una de las pirámides del juego. Sin embargo, esta pirámide era muy diferente a las demás. Los ladrillos estaban agrietados y descoloridos por el paso del tiempo. Los bordes eran irregulares, con sangre seca incrustada en cada bloque. Solo se oía el redoble de un tambor y el estruendo de los truenos de fondo. Los truenos no sonaban al unísono con los relámpagos, como suele ocurrir en la mayoría de los juegos. Había una pausa inquietantemente realista entre el destello del relámpago y el estruendo del trueno. Al llegar a la cima de la estructura, vi lo peor de todo. Bowser se alzaba imponente sobre todos los demás, intimidante y terrible. Debajo estaban 4 de sus hijos, 2 de los cuales habían cargado a Mario, Morton, Iggy, Fry y Bone Koopa. Sobre toda la escena, las palabras silbato de sangre brillaban con letras de neón rojo intenso. El rostro de Bowser debía de ser 10 veces más malvado de lo que jamás lo había visto. Su caparazón verde estaba agrietado y sus espinas blancas, bañadas en sangre. La sangre aún estaba fresca en sus dientes, que su lengua serpentina lamía, dejando claras sus intenciones con Mario después de deshacerse de él. Fue entonces cuando comprendí algo terrible. Mario no puede morir. El juego no se lo permite. Por mucho que lo ataquen, por muchas formas brutales en que lo mutilen, la mortalidad no lo eludirá. Al menos por un tiempo. Seguirá siendo sostenido por esa fuerza oscura o mente perversa que impulsa el resto de estos sucesos hasta el final del juego, donde perecerá con pesar y dolor. Dicho esto, continuemos con la experiencia de hoy. De repente, Bone Koopa sacó una daga. Brillaba con un realismo inquietante a la luz del letrero del silbato de sangre que se alzaba sobre ellos. Tras una breve pausa, comenzó a abrirle el pecho a Mario. Mario volvió a lanzar aquel grito de terror, un grito que implicaba que moriría solo, para sufrir una tortura 10 veces mayor. Las lágrimas corrían por su rostro, mientras Bone le extraía el corazón, que aún latía. Se lo entregó a Bowser, quien lo devoró con un crujido seco. Sus hijos se reían mientras él hacía esto, la sangre brotaba del abdomen expuesto de Mario. Con un ladrido de su padre pervertido, los hijos, sin pudor alguno, comenzaron a regurgitar y a desgarrar lo que estaba abierto. Mientras lo hacían, Mario giró lentamente la cabeza hacia mí y, entre lágrimas y sangre, pronunció una sola pregunta: ¿P? ¿Por qué? Yo mismo me hice la misma pregunta.
¿Por qué lo tratarían como a un animal, o incluso peor, para su diversión? ¿Por qué alguien iniciaría la creación de semejante artilugio horrendo? Un artilugio donde la vida y la muerte carecen de sentido y son meros instrumentos de manipulación. Un artilugio donde conceptos como la moral, el remordimiento y la misericordia son completamente ajenos. Me estremece pensar que exista alguien tan enfermo como para someter a un personaje a semejante infierno insoportable solo para reírse. Me revuelve el estómago. Ah, eso me recuerda a otra cosa. Probablemente te estés preguntando por qué hablo de Mario con tanta naturalidad, como si fuera un ser humano. Un ser humano que sufre dolor, tristeza, depresión, hambre y sed como todos nosotros. Un ser humano que también es capaz de sentir felicidad, remordimiento, bondad y amor como cualquier otro. Es porque estoy completamente convencida de que lo es. Por favor, no dejes de leer este blog solo porque piensas que estoy loca. Eso ya lo veremos. Creo sin lugar a dudas que dentro de este juego hay un personaje con una compleja gama de emociones, alguien que se siente como tú y como yo. Pero solo es un juego, ¿verdad? Es solo una mezcla artificial de código y datos combinados para presentar palabras e imágenes, ¿cierto? Error. Sé con toda mi alma que Mario tiene que estar vivo. Lo he visto realmente feliz y realmente triste, e incluso puede que en algún momento lo vea realmente enfadado. Se siente como cualquier otro ser humano de carne y hueso. No sé cómo. No sé por qué. No sé cómo algo tan humano pudo surgir de algo tan inhumano. Un personaje con alma me parecía completamente imposible antes de jugar este hack. Ahora tengo un objetivo con este juego: mantener a salvo esta pobre criatura. Supongo que ahora conozco la verdad. Nos vemos mañana. En el mismo sitio, a la misma hora. 9 de junio de 2012. Editar soy yo otra vez. Anoche tuve una serie de pesadillas horribles, consecuencia directa de jugar este juego. Pasaron cosas muy raras. Antes de empezar a jugar hoy, tengo que contároslas para tener un registro interactivo de mis sueños relacionados con el juego. Me cuesta entender cómo se relacionaron tanto con mi propia vida y qué significan para mi aparente caída inevitable. Antes de contarles esto, debo compartirles un detalle importante. En cuarto grado, tocaba la flauta dulce. Todos los niños tenían que aprender alguna habilidad musical, y a mí me gustaban los instrumentos de viento por su forma de tocarse, su apariencia y su sonido. Qué irónico que ese instrumento me haya causado tanto sufrimiento. En mi sueño, tocaba la flauta en una habitación oscura. Me sentía como en cuarto grado, tocando tranquilamente Maria de Little Land. De repente, empecé a toser. Me había atragantado con la sangre que había aparecido dentro y alrededor de mi flauta dulce. La cubrió y pronto la llenó. La sangre empezó a brotar a borbotones por todos los agujeros de la flauta. Pronto empezó a flotar en el aire. Pasaron unos segundos y entonces me golpeó en el pecho. Me había atravesado, llegando directamente al corazón y a todas las demás arterias vitales. Desperté con las sábanas pegadas al pecho, empapadas de sudor. Estaba perfectamente bien. Ni un rasguño. Sentado en la cama, temiendo cómo el juego me había hecho esto, o tal vez solo estaba perdiendo la cabeza, empecé a oír un ruido proveniente de mi portátil. Estaba cerrado, pero se oía claramente un leve zumbido amortiguado. Me acerqué con cautela al ordenador. Parecía que la máquina cobraba vida. Entonces lo abrí. Era una imagen del sprite de Mario Mapache de Super Mario Bros. 3 sobre un fondo negro. Estaba encadenado de pies y manos, y las cadenas se extendían fuera de la pantalla. El silbato de sangre, clavado en el pecho de Mario, ocupaba el centro de la imagen. La melodía del silbato de sangre sonaba una y otra vez, un bucle que solo intensificaba el sonido en mi mente. Intenté cerrar el programa, fuera lo que fuese, pero la ventana no se cerraba. Al final tuve que quitar la batería del portátil, lo cual no le sentó nada bien a mi sistema operativo. Por suerte, no perdí ningún archivo. Ahora, a jugar. Me encontraba en una burda imitación del mapa del mundo 3. El agua era pura sangre. Peces hambrientos saltaban del agua, con rostros que reflejaban una hambre primitiva. Algo no cuadraba en la representación del mapa de Mario, algo que noté de inmediato. Además de su cola de mapache, el silbato de sangre ahora era una característica permanente de su cuerpo. Su piel había perdido algo de su tono grisáceo anterior, ahora más perceptible. Su bigote también tenía ahora puntos rojos adheridos.
Sin mi control ni el de Mario, sobra decir que fui transportado a la primera fase submarina. Un tinte rojo cerezo inundó toda la pantalla. Era de esperar, ya que el agua también parecía teñida de sangre desde fuera. Nadé por el lado izquierdo del nivel para conseguir un champiñón de fuego. En cuanto Mario lo consiguió y su atuendo cambió, esbozó una sonrisa malévola. Me miró y dijo, ¿venganza? Sí. Confirmé sus sospechas y entonces partimos hacia el peligro que acechaba cerca. Los peces lanzaban miradas malévolas a Mario mientras nadaba a su lado, incinerándolos. Su sonrisa habitual, alegre, volvió a aparecer. La mía también. La aniquilación de las criaturas carnívoras no duró mucho antes de que Mario y yo nos enfrentáramos a un dilema infernal. Había un pez enorme con hileras de dientes afilados como navajas. Debajo había dos bloques de potenciadores, uno negro y otro morado. Supuse que se referían al rojo y al azul. Obviamente, no podía avanzar sin descubrir qué contenían esos bloques. La expresión de Mario volvió a ser la demacrada que había mantenido durante la mayor parte del juego. Sabiendo que no tenía otra opción, golpeé con valentía el bloque negro de la izquierda. El pez nadó a nuestro alrededor desde encima de nosotros y comenzó a arrancarle las extremidades a Mario. Para entonces, un grupo de peces se había congregado alrededor de toda la escena. Sus risas eran profundas y cortas, registradas como ladridos por el procesador de sonido de 8 bits. El cuerpo inerte de Mario se tambaleaba mientras se desangraba, escupiendo sangre negra sobre el fondo rojo. Cuando finalmente murió, el pez grande comenzó a reír. Después de un par de segundos, las extremidades de Mario volvieron a crecer. Con el bloque azul restante, lo golpeé para acabar con todo esto de una vez. Las burbujas dejaron de salir de la boca de Mario. Gritó pidiendo ayuda, pero eso solo empeoró las cosas. Ingirió toneladas de agua, con las manos alrededor del cuello. Su rostro pasó de gris a azul en cuestión de segundos. Pateó y luchó, pero solo logró agotarse. Furioso, comenzó a incinerar peces al azar que se habían congregado entre la multitud. Los peces comenzaron a reír más fuerte. Por cada pez que mataba, aparecían dos más en su lugar. Después de un rato, simplemente se rindió. Vi cómo Mario emitía su último gorgoteo en el mundo 3, mientras el silbato de sangre lo apuñalaba y se lo elevaba. Guardé la partida y salí rápidamente. Nos vemos mañana. 10 de junio de 2012. Editar. La policía del campus me visitó hoy. Al parecer, uno de ustedes denunció mis comentarios sobre el suicidio y afirmó que estaba loco. Como resultado, he eliminado toda la información personal de este blog. Localicé a la persona que me denunció y la bloqueé. También tengo un rastreador de IP, así que ni se les ocurra intentarlo. Hablando de seguidores, 50.000. Jamás imaginé que esta página acumularía tantos visitantes activos. Sea cual sea el origen de esta popularidad o notoriedad, estoy agradecido. Ahora, hablemos de la partida de hoy. Después de hoy, con suerte la terminaré. La carta de la princesa Peach apareció tras desvanecerse la pantalla del mundo 3. Cerepercie se movía inquieta. Bowser le tapaba la boca y la nariz con la mano, pero el miedo en sus ojos era evidente. Se movían de un lado a otro con un terror profundo y genuino. Bowser seguía con esa sonrisa sádica mientras forcejeaba con ella. Tras 1 minuto y medio, Peach empezó a transformarse. Sus ojos adquirieron un tono siniestro, mientras apartaba el brazo de Bowser con una fuerza sobrehumana. Soltó una carcajada estridente, con las venas azules tan marcadas que se transparentaban a través de sus guantes de satén blanco. Bowser, entonces, se encogió de miedo. El texto de la carta solo decía esto. Silbato de sangre. Escucha su llamada una locura. La escena de la carta se cortó abruptamente y ahí apareció el mapa de selección de nivel del mundo 4. Bombas y copas de todos los tamaños aparecieron, furiosos y hambrientos como siempre. Esta adición tenía sentido. Este era el mundo gigante / diminuto, y los enemigos mostrados tendrían las dimensiones correspondientes. La hierba, normalmente verde, estaba marchita y muerta. Los pequeños charcos de agua eran sangre. Mario aún llevaba el traje de bolas de fuego que usó en el mundo 3. En comparación con los otros mundos, la vista del mapa de este era mucho menos perturbadora. Incluso diría que era tolerable. Mario avanzó hacia el nivel 4-1, adentrándose en el escenario de pesadilla que este nivel le deparaba. El escenario tenía los típicos fallos de cualquier nivel de este juego.
El cielo estaba negro, lo que hacía que las nubes blancas contrastaran vívidamente. Una vez más, se reproducía una versión invertida del nivel base. La madera, como antes, se estaba pudriendo y desmoronando bajo los pies de Mario. Las tuberías estaban descoloridas y agrietadas en varios puntos. Todos los enemigos conservaban el mismo aspecto carnívoro que sus contrapartes de otros juegos. Curiosamente, había una cantidad sorprendente de ellos. Copas y bombas lanzaban en círculos de forma ritual. Mario estaba visiblemente petrificado mientras intentaba esquivarlos, y las flechas del teclado los mantenían a centímetros de su vida. En medio de todo el estruendo, flotaba un solitario bloque de potenciador. Tenía una apariencia normal. Nada fuera de lo común parecía extraño, lo cual me sorprendió enormemente. Sin saber qué horrible objeto contenía, lo toqué a ciegas, esperando que tal vez pudiera ayudarme. Probablemente, por la entonación del párrafo anterior, se deduce que estaba completamente equivocado. Lo que apareció a continuación fue lo que más temía. Ese maldito silbato. Estaba allí, bañado en sangre, emergiendo del cuadrado amarillo. Casi parecía susurrarme su nombre. Con esos imponentes enemigos, sabía que no tenía otra opción. Tomé el arma de su lugar, esperando inútilmente lo mejor, anticipando con certeza lo peor. Los enemigos en pantalla cesaron toda actividad. Sus rostros volvieron a una expresión neutra e inexpresiva. Durante 5 minutos permanecieron inmóviles, sin mover un músculo. Salté a su alrededor e intenté matarlos, pero fue inútil. Era como si el tiempo mismo los hubiera congelado. Como si, específicamente para ellos, toda continuidad interestelar y física se hubiera detenido abruptamente. Entonces comenzaron a moverse. Después de que los primeros lo hicieran, comprendí lo que realmente sucedía. Era un suicidio colectivo. La mayoría simplemente saltó al agujero más cercano, pero otros realizaron increíbles proezas acrobáticas y demostraron una resistencia médica asombrosa. Un copa se golpeaba la cabeza contra una tubería. Otro gomba saltó 6 o 7 veces su propia altura, giró en el aire y salpicó sangre por todas partes con un gran chapoteo. Pronto, todos los enemigos estaban muertos. Sus restos brotaron espontáneamente de la zanja. Una mezcla espeluznante de vísceras y sangre cubría el resto del nivel. Mario avanzaba entre los restos, horrorizado, con lágrimas que le corrían por las mejillas. Sonaban tonos graves y resonantes al azar, sin ningún otro acompañamiento. Se oían sonidos húmedos y realistas cada vez que Mario daba un paso entre los escombros. Siguió llorando durante todo el nivel. El silbato apareció de repente y siguió a Mario a unos centímetros por encima de su cabeza, como un virus pestilente. Tras superarlo, claro, el silbato le atravesó el pecho justo cuando Mario se dirigía al mundo 5. El juego tiene la costumbre de llevarme donde tiene que estar, así que cerré la ventana sin guardar. Presenciar tanta muerte me puso muy nervioso. Claro, puede que sea un juego, pero con todo lo que me ha mostrado, estoy empezando a perder la noción de la realidad. Empiezo a preguntarme qué es real y qué hay dentro del ordenador. Ambas cosas se están fusionando rápidamente. Los límites se difuminan. Dentro de poco, los días se confundirán entre sí, y para entonces habré perdido todo sentido de la realidad. Espero verlos mañana. No sé cuánto tiempo más podré aguantar este juego. No, no es un juego. No sabría decir qué es esto. 11 de junio de 2012. Editar hoy, siendo el día de, me viene que ni pintado, porque estoy librando una batalla campal contra este juego, y encima, la estoy perdiendo. Al menos, por ahora, no ha habido más percances con vosotros, lo cual me tranquiliza. Pero jugando hoy, temo por mi vida. Siento como si algo me persiguiera. Acechando, buscándome para acabar conmigo al instante. Nunca me había pasado nada parecido. Nunca antes un aparato electrónico me había dado tanto miedo, tanto terror. Lo más probable es que no pegue ojo esta noche. No ha ocurrido nada en particular, es solo que, ya lo veréis más adelante. Me encontraba en la zona de nubes del mundo 5. Sonaba la música del cielo, pero iba muy lenta y se oían claramente susurros demoníacos. Eran casi idénticos a los que había escuchado en el mundo 2. Mario llevaba el traje tan Oki, que encajaba a la perfección con el entorno. Allí solo había dos cosas, un punto rojo y un juego de cartas. El icono del juego de cartas era bastante similar al de su clon, salvo que las picas rodaban sobre un fondo rojo en lugar de azul.
Ahora, por alguna razón, podía elegir qué camino tomar. Elegí el juego de cartas, con la esperanza de que me sirviera de respiro en medio de tanta locura. No fue la decisión correcta. Toad no explicó las reglas del juego como de costumbre. En cambio, me vi inmerso en las tragaperras. Junto a ellas había una escena arriesgada. Toad estaba en una guillotina. Miraba a la cámara con ojos tímidos y llorosos. También sacudía la cabeza con fuerza. Agitaba las manos en un inútil intento por liberarse de aquel aparato espantoso, pero fue en vano. La escena me absorbió tanto que ni siquiera me fijé en las tragaperras. Las presioné con cautela, intentando alinearlas lo mejor que pude dada la tensión de la situación. Fracasé y tuve que pagar las consecuencias. La hoja cayó con una velocidad vertiginosa. Sapo fue decapitado al instante. Su cabeza dio un par de vueltas en el aire antes de caer en una cesta convenientemente colocada cerca. Los giros iniciales salpicaron de sangre la habitación blanca. La sangre llenó la cesta hasta rebosar, y el cuerpo de Sapo escupía sangre del muñón donde antes estaba su cabeza. De repente, el silbato de sangre descendió y golpeó su torso. La escena se desvaneció y volví al mapa. Me encontré en el único destino restante del mundo 5. Relámpagos silenciosos surcaban el cielo negro como el regaliz. Nubes grises y Mario eran los únicos elementos visibles. Siluetas de demonios alados volaban y danzaban al fondo. Intenté transformarme en la estructura de piedra que caracteriza al traje Tanoki, pero fracasé. No sonaba música. Absolutamente ninguna. Se oían susurros de los demonios, en lo que parecían ser varios idiomas. El español, el alemán y el latín eran los idiomas más comunes. Un miedo primigenio a lo desconocido me invadió mientras avanzaba a ciegas por el nivel. A juzgar por la expresión de Mario, a él también lo atormentaba. Esto venía de mi infancia, lo que lo hacía aún peor. No solo sentía que Mario estaba en peligro, sino que mi vida y mi bienestar también lo estaban. En ese instante, uno de los demonios se abalanzó sobre mí. Diría que la forma más precisa de describir a esta criatura sería como un Cthulhu en miniatura. Sus garras arrancaron los ojos de Mario, haciéndolos sangrar profusamente. Dejó escapar un grito efímero, pero escalofriante. Tras el dolor punzante, Mario siguió adelante con dificultad. Su rostro estaba ahora completamente inexpresivo. Sabía, al igual que yo, que sería despedazado. Brutal y lentamente, pero sucedería. Unos segundos después, llegó el segundo demonio. Era idéntico al primero. Se abalanzó con sus siniestras alas negras de murciélago e hizo su parte del daño. Al final, la criatura le arrancó los brazos a Mario. Mario se detuvo en seco. Sollozó con fuerza, sabiendo que lo peor estaba por venir. Sentí tanta pena por él que no pude articular palabra. Continuó con una mirada sombría. Su andar habitual se convirtió en un arrastrar de pies. Apenas unos segundos después, el último espectro solitario descendió. Cumplió su cometido con un tajo certero. Mario se quedó sin piernas, y su cuerpo, un bulto inerte, yacía allí. Murió desconsoladamente, sumido en la más absoluta desesperación. Sabía que el final estaba cerca. Se giró hacia mí y, con voz entrecortada, dijo: «Siento que hayas tenido que presenciar esto, todo». Esas fueron sus últimas palabras en el mundo 5 antes de que una horda de esbirros del infierno descendiera y despedazara lo que quedaba de él. Sus entrañas quedaron expuestas mientras las regurgitaban en su cruel festín. Cuando se disipó el polvo, solo quedaba un cascarón vacío. De su estómago abierto solo se veían su columna vertebral y los músculos de su espalda. Como predije, el silbato de sangre vino a transportarlo a la situación infernal que consideraba peor que la anterior. Considéralo pura suerte si publico algo mañana. Si lo hago, puede que sea la última vez. 12 de junio de 2012. Editar ya nada me importa. Estoy sumido en una depresión tan profunda que todo empieza a desvanecerse. Todo. El colegio, los amigos, la familia. Se puede decir que este juego está arruinando mi vida por completo. Nunca antes había sentido una tristeza tan grande. Mi abuelo murió cuando era pequeño, pero eso no se compara en absoluto con lo que siento ahora. Es consecuencia directa del nivel que jugué hoy, del que hablaré ahora mismo. Apareció el mundo 6. El hielo lo cubría todo. Esta era la única parte que se correspondía con la versión original. Nada más. El hielo no era otra cosa que sangre congelada, de aspecto realista.
trozos cristalizados de gotas carmesí bordeaban los bloques de hielo. La sangre llenaba los pequeños charcos de agua que había. Por supuesto, solo había un punto solitario en el mapa. Mario entró en él, y supe que, pasara lo que pasara, sería 10 veces peor que lo que ya había ocurrido. Un blanco puro y sable era todo lo que componía el fondo. Bloques de hielo rojo servían de suelo resbaladizo. Mario se deslizaba mientras yo lo controlaba. Parecía feliz. Más bien, eufórico. Ali no tenía que preocuparse por nada. Solo él y el espacio abierto. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Durante todo el tiempo, Mario estuvo feliz mientras lo dejara correr y volar. Había recuperado su cola de mapache. Parecía que tenía todo el tiempo del mundo. El reloj avanzaba sin parar y todo parecía estar bien en el juego. Al avanzar por el nivel, descubrí que no tenía fin. El tiempo, curiosamente, resultaría ser el peor enemigo. A los 20 minutos, una tempestad comenzó a arreciar. Una ráfaga de nieve y viento atrapó a Mario, quien empezó a enroscar la cola. Le castañeteaban los dientes y temblaba. Pronto tuvo que sentarse. Mario y yo enseguida descubrimos cómo el juego planeaba acabar con él esta vez, con hielo y tiempo. Se sentó e intentó calentarse. Sobra decir que fue un intento bastante inútil. Solo se oían los inquietantes ritmos graves del mundo 5. La piel de Mario pronto empezó a tornarse azul claro. Aún así, siguió sentado, sumido en el frío glacial. Fue entonces cuando me invadió una profunda tristeza. No podía comprender ni compasión. No podía describir lo mal que me sentía al saber que su muerte era absolutamente inevitable y que no podía hacer nada para evitarla. Simplemente observar con horror y un abatimiento sobrecogedor. Frostbite pronto le cortó las manos. 10 minutos después, Mario del mundo 6 ya no existía. Solo un bloque de hielo, un hombre sentado en medio de un infinito desierto invernal. Tras la tristeza, llegó una profunda soledad. Me sentí abandonado y solo. Igual que Mario, sentado en medio de ese campo de hielo. Sentía que nadie me salvaría de la tortura de este juego. El silbato de sangre descendió y clavó su espada en su pecho, llevándolo al siguiente nivel del infierno. Cerré la ventana del emulador como siempre, y puse fin a esta tortura autoimpuesta. Mañana me obligaré a jugar, pero recuerden mis palabras. Jugaré la última parte mañana, y entonces este log, con suerte, perdurará en mi memoria. Para que el mundo vea mi tribulación. Estén aquí. A la misma hora, en el mismo lugar. 13 de junio de 2002. Editar. Es irónico que hoy sea 13 de junio. El número de la mala suerte, el día de la mala suerte. Supongo que hoy no es del todo horrible. Hoy es el último día que tuve que jugar este maldito juego. Esta horrible y absurda nueva versión de lo que antes consideraba un juego maravilloso pronto desaparecerá de mi vida. Junto con todo lo demás. Siendo esta la última publicación, supongo que por fin puedo ser honesto sobre mis verdaderas intenciones desde que terminé el mundo 2. Voy a quitarme la vida. Este partido me ha causado una tristeza tan profunda que no hay otra opción. La vida jamás volverá a ser la misma. Mamá y papá, los quiero. Michael y Kelsey, pórtense bien. Escuchen a mamá y papá. Tienen muchas lecciones valiosas que enseñarles. Lecciones que yo aprendí, pero que ahora ya no puedo aplicar. Ahora, lo que ustedes, mis 75,000 seguidores, leen, el resto del partido. El juego me transportó al mismísimo infierno. Supongo que pretendían representar el mundo 8. No el infierno. Peor que el infierno. En el fondo, había cuerpos encadenados, sufriendo innumerables torturas. El dolor no provenía únicamente de las heridas. Las toses, los estertores agonizantes y los vómitos de fondo apestaban a pestilencia y sufrimiento. El fuego también envolvía a algunas personas. Las llamas tenían una cualidad ardiente real. No como el fuego común de 8 bits. Carne, ojos y otros órganos y tejidos internos constituían las paredes y el suelo. Si el infierno existe, sin duda se parece a esto. Mario se encontraba frente a la princesa Toadstool, poseída. Su vestido estaba rasgado en varios lugares y salpicado de sangre. Sus ojos brillaban rojos, y las llamas le conferían un aire malévolo y maníaco. Bowser y sus 6 hijos estaban atados a postes de madera, con rostros aterrorizados. Wendy, por alguna razón, no aparecía en este juego. En una mano, Peach blandía una daga de gran tamaño. En la otra, el silbato de sangre.
Se acercó a Bowser y lo miró a los ojos. Las limitaciones técnicas dificultaron ligeramente la interpretación de los eventos ocurridos, pero era bastante fácil comprender lo que sucedía. A través de su mordaza, Bowser le suplicó que no le hiciera daño. Él acercó el cuchillo y él se quedó paralizado. Estaba claramente aterrado. La boca de Zelda se acercó a su oído y un texto apareció en la parte inferior de la pantalla, transmitiendo lo sucedido dadas las limitaciones de sonido. Esto es lo que le permitía a Mario hablar en el pasado. SH, susurró. Las entrañas de Bowser se derramaron por el suelo formando un gran montón. Al suceder esto, dejó escapar un monstruoso rugido de dolor de 8 bits. PH rió, sus ojos rojos reflejando la maldad que la había poseído. La princesa procedió a destripar a sus otros 6 hijos. Mario no pudo más que observar horrorizado cómo sus enemigos mortales eran destrozados por la mujer a la que una vez amó profundamente. Su rostro pronto se contrajo en una mueca de repugnancia. Había llegado hasta allí para descubrir que la chica a la que deseaba salvar había sido poseída por un mal extraterrestre. Un mal que no solo atormentaría a Mario, sino también a mí. El tipo de mal que no desaparece al apagar el fuego. El tipo de fuerza oscura que te sigue hasta tu alcoba y te roba el alma. La princesa Toadstool hizo una pausa de un par de segundos, luego se abalanzó sobre Mario con el cuchillo. Hola, Mario, dijo mientras jugueteaba con el cuchillo. Se pusieron un poco agresivos conmigo, así que los llevé al límite. Jejeje, intenté mover a Mario, pero no sirvió de nada. Se quedó allí, temeroso de lo que ella pudiera hacerle. Zelda le abrió brutalmente los brazos, las piernas y el abdomen. Poco después, la princesa sacó sal de su vaporoso vestido y se le esparció por todo el cuerpo. Él gritó de nuevo, inmóvil. La princesa PH que conocías ya no existe. El poder del silbato de sangre la consumió y me abrió paso. Y hablando de eso, continuó mientras sacaba el silbato de sangre. Aquí está. Escucha su grito. Con un beso burlón en la mejilla, comenzó a tocar para Mario la perversa melodía del silbato de sangre. Sus notas corrompieron la última reserva de bondad que había en mí. Una fuerza invisible lo arrojó a las llamas. Gritó mientras lo devoraban. PH lanzó el silbato, que le dio justo en el corazón. Siguió revolcándose en la más absoluta angustia mientras ella se alejaba. Mientras él reía, él me miró a los ojos y me dejó este mensaje de despedida a través del texto en la parte inferior de la pantalla. No dejes que tu vida sea tan dolorosa como la mía. No te guardo rencor, pues hiciste todo lo posible por mantenerme con vida. Te lo agradezco. Adiós, Bradley, y buena suerte. La melodía del silbato de sangre seguía sonando mientras la pantalla se alejaba del infierno de Mario. Como supo que veamos Bradley sigue siendo un misterio para mí. ¿Cómo pudo tener tanta profundidad, tanta personalidad? No sé si se debe a que el juego está tan maldito como realmente está, o a que alguien pudo haber quedado atrapado dentro de esta ROM. Sea cual sea la razón de todo lo que ha pasado con esta abominación, me alegra haber terminado por fin. Me despedí al principio de esta publicación. Espero que alguno de ustedes se tome la molestia de guardar este blog. O al menos, de mostrarle al mundo el verdadero infierno que he vivido. Espero que el demente creador de este juego no esté pudriéndose en el mismo infierno al que me dirijo. Adiós a todos. Bueno, espero que les haya gustado. Y si es así, denle like y suscríbanse, y compartan con sus amigos. Para más videos como estos, me despido. Soy Servente, y nos vemos en un próximo video para el canal. Adiós gente.